Desde el potente y poderoso Partido Revolucionario Institucional hago un llamado a todos los opositores y a los que hoy están de aliados en el gobierno que han externado su repudio a esta locura de iniciativa. A mí no me gusta acudir a marrullerías. He sido legislador muchos años y creo que todos debemos expresar con contundencia nuestra convicción, como lo hará Morena. Pero yo no buscaré torcerle el brazo a diputados, ni menos amenazas, no soy capaz de eso. Se trata del ensanchamiento de un régimen que ha habido de encontrar nuevas estrategias para permanecer en el poder, aun cuando la gente quiera sacarlos. Manda esta iniciativa sin ningún tipo de diálogo. Nosotros queremos garantizar la unidad para el 27 y el 30, porque recuerden que en el 21 no nos ganó la oposición, nosotros perdimos, porque diseñamos mal la estrategia, porque nos ganó la soberbia. Por parte del PAN, lo decimos con claridad, nuestro argumento es que no quieren quitarle el registro a los partidos que reciban dinero del narco y el sentido de nuestro voto será en contra. Es falso que estos mecanismos le cierran el camino a nadie. Es una mala fe de la gente que está metiendo la cizaña interna, corrupción, sectarismo, traición, para echarnos a pelear. No nos sentimos traicionados, estamos en una diferencia con esta propuesta porque no la compartimos, porque para nosotros es un retroceso democrático de pluralidad y de inclusión. O sea, con esta reforma resolver es tan absurdo el planteamiento como quienes dicen que es la ley Maduro, o quienes dicen que está abriéndose la puerta al narco, o quienes dicen que está acabando con la imparcialidad del INE, o Lorenzo Córdoba que decía que estaban ahogando al órgano electoral. Lo único que está tocando son los ingresos que desde él desvergonzado nunca debió cobrar más que el presidente de la República. A la orden, díganme. Pues que nos comentes cómo han analizado esta Bueno, te digo, ya estamos en la reflexión de la iniciativa, ya prácticamente va a ruta de dictamen. Estamos en la idea de que el martes tengan las reuniones las Comisiones Unidas y ahí se discuta y se trabaje. ¿Cuál es su análisis, diputado, ya, primeramente de esta iniciativa? Bueno, nosotros estamos en la misma postura que hemos mantenido desde antes que llegara la reforma y ahora que llegó, y hemos dicho con toda franqueza que no la vamos a acompañar por la ruta que trae que rompe con el sistema político mexicano de la representación política que se generó en la reforma del 77 y se consolidó en el 96, y que en esta dirección lo que provoca es verdaderos problemas, no solo en el tema de que rompe con este sistema de representación, sino que afecta también a las acciones afirmativas, y sobre todo lo que hace es que vuelve como especie de franquicias o innecesarios a los partidos políticos, y la tendencia pues en esa dirección es a consolidar toda la fuerza en un solo partido político. Diputado, ¿cuál es la diferencia entre la reforma si no se aprueba esta reforma, les van a traer el plan B? Bueno, no sabemos qué consiste el plan B, sí lo he escuchado. Espero que el plan B venga en reforma secundaria y que ahí tengamos consenso y apoyemos todos, ¿no? Diputado, ¿cuál es el consecuencias para ustedes no apoyar la reforma? Pues, ¿Ya lo están previendo? Pues mira, nosotros somos de veras y somos de izquierda y somos 4T. Nosotros desde que nacimos hemos sido consecuentes como partido político y nos mantenemos. Nosotros somos los que dimos la lucha no solo política, sino de otra forma, y gracias a ese esfuerzo pues se dio la apertura del sistema político en México, que es la reforma del 77, que es la que dio apertura a que las minorías entraran a la participación política en México, y que siendo minoría te podrías convertir en mayoría, y fue lo que ocurrió el 1 de julio de 2018. Y ir contra eso a nosotros nos parece un contrasentido, porque es ir hasta antes del 77. Y eso no está correcto para nosotros. En redes ya empezaron a preguntarle la presión que ya traen en redes, las críticas bueno, al PT sí, y al Verde. Sí he visto que traen una campaña un poco ruda con nosotros, de que nos acusan de que somos traidores, y bueno, si ser consecuente es ser traidor, pues ahí les valemos la que dicen. Pero nosotros somos 4T, somos de izquierda, somos de veras con firmeza. Discutimos con Andrés Manuel López Obrador si íbamos a un nuevo constituyente
constituyente, acordamos con él que no, que asumíamos el mecanismo constitucional que tenemos del constituyente permanente y que fuéramos a recuperar la Constitución del 17. En esas estamos, no hemos votado una sola en contra, hasta esta que es un tema de retroceso democrático. ¿Estas presiones harán que se doblen? Yo creo que no. Bueno, yo he hablado con todo el grupo del PT, que somos 49, uno por uno. Hasta ahora me han dicho que se mantienen, que son consecuentes y yo respeto esa decisión y la valoro. Y esperemos que lleguemos hasta donde sea necesario y mantenemos unidad. Diputado, en este caso, ¿cuál es el rechazo? Es que mira, el tema del rechazo de la gente depende de qué gente, porque bueno, pues ya somos casi 100 millones de ciudadanos mexicanos mayores de 18. Y entonces pues de eso tampoco nos tiene, nosotros somos consecuentes y le vamos a decir a la gente por qué estamos en contra, como lo seguimos diciendo. ¿Los riesgos de este, diputado? Bueno, yo también he dicho con toda claridad y contundencia que nuestra prioridad es mantener la unidad, mantener la coalición y que por un suceso no se cae el proceso y que no confundamos un suceso con proceso. Y el proceso es la 4T, el segundo piso de la 4T. Aquí traemos una diferencia y simplemente no la compartimos y no la analizamos y reflexionamos previamente. Está en esa situación, unos están a favor, otros en contra y simplemente va a ser un suceso del proceso de transformación. Diputado, ¿cuáles son los riesgos de regresarse antes del 96? No sería nada sin Morena. Ahí, mira, también debemos decirlo con toda claridad. El PT nació en 1990, después de la lucha que dimos, primero que no creíamos en las elecciones y luego entramos cuando se quebró el modelo neoliberal, que entró el 82 Miguel de la Madrid, y nuestra primera elección la hicimos en el 88 con Eberto Castillo. Y luego discutimos si entrábamos al PRD o hacíamos otro partido. Hicimos un nuevo partido y teníamos razón. La historia nos ha dado la razón. Fuimos solos en el 1994 a la presidencia de la República, no tuvimos dificultad. Ahí no existía Morena, ahí andaba apenas el PRD. Nosotros fuimos con Andrés Manuel del 2000. Sin los votos del PT, Andrés no hubiera sido jefe de gobierno, hubiera ganado Krill. Y nosotros nos mantuvimos con Andrés después del fraude del 2006. Y nosotros somos los únicos que no reconocimos a Felipe Calderón y nos sentamos con él. Nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. 2012 lo dejan solo, lo abandonan, el PRD lo traiciona. Y el único partido que sostuvo y se sostuvo con Andrés fue el PT. Y ahí nosotros ayudamos a hacer Morena. Sin miedo, y entonces, ¿por qué ahora para el 27 de que vayan solos? Sin miedo para el 27 Oiga, y para el Morena 30. no les va a perdonar esto. Bueno, yo ¿Ya no están sé. preparados Yo no sé si ustedes? depende de ellos, pues no puedo hablar por ellos. Pero nosotros ya están estamos preparados en la para lucha política, en su la rencor. construcción de un proyecto político para disputar el poder público y ahora llegamos en coalición y estamos en coalición. Y por eso también no tenemos problema en el sentido ¿Están preparados para este, soportar su furia de Morena? listo para lo que venga. Diputado, los riesgos de que prácticamente se dinamitan los principios de la reforma del 96 con Zedillo, donde gracias a esa, pues ahora los que están en Morena, los que están en el Verde, incluso los que están en el PT, pues deben gran parte su estancia en el Congreso a esta reforma, ¿no? Mira, no, nosotros somos un partido político, una fuerza que viene de mucho atrás y tiene mucha consecuencia. Pero se abren los plurinominales. Sí, pero mira, el tema de los plurinominales es la reforma que se dio en el 77, que es la que le da entrada, porque ahí el 77, ¿cuál era la discusión? A ver, pues andan cuántos grupos guerrilleros por todo el país. ¿Los quieres en la guerrilla o los quieres acá en los congresos dando debate? Y se resolvió que en los congresos. Y a partir de ahí se generó esta ruta. Nosotros somos producto de eso. Sin esa reforma del 77, ¿quién sabe qué hubiera ocurrido en México? Porque esa es la que dio apertura política. ¿Por qué ahora la quieres desbaratar? Porque vas hacia atrás. La lista de los 100 de primera minoría o los segundos lugares, ¿qué te hace? Hace que el gobernador en turno te lo ponga. ¿Quiénes son los gobernadores en turno? Luego, la otra lista va a ser por boleta en circunscripción. Los listados nominales más grandes son los que siempre van a ganar. O sea, en la quinta circunscripción, Colima y Querétaro, que se olvide de tener un diputado.
O sea, hacen una distorsión enorme. Luego, se vuelven infuncional, por eso los partidos políticos, porque ya no es un debate de plataformas y de proyectos de nación que están obligados los partidos políticos a presentar y que es por los que vota la gente. Porque ahora serían personas en lo individual. Luego, aquí en la Cámara, ¿qué ocurriría con esos diputados? Pues jalarían con la fuerza política que está en el poder. Todo lo demás ya no existe. Porque se vuelve innecesario. ¿No se sienten traicionados ustedes? No nos sentimos traicionados. Estamos en una diferencia con esta propuesta porque no la compartimos, porque para nosotros es un retroceso democrático de pluralidad y de inclusión. Pero no no descartan ir solos a las elecciones del 27 y el 30 si continúan recibiendo este trato del Nuestra partido prioridad aliado. es que vayamos juntos. Miren, donde hemos ido juntos, bueno, ustedes revisen les voy a decir todas las que hemos ido juntos. Partido del Trabajo, Verde y Morena las hemos ganado todas. Y donde hemos ido solos las hemos perdido todas. Diputado, Y Veracruz y Coahuila es el mejor ejemplo. Y entonces, ¿qué necesitamos? ¿O el PT necesita de Morena? Yo creo que nos necesitamos todos en la ruta de la transformación de la 4T, del segundo piso de la 4T. Y espero que haya madurez política de todas y de todos y que esos que andan ahí trayéndonos en las redes de mil cosas se calmen un poquito. Estos cambios se pueden, estos cambios que se están proponiendo, en caso de que haya un plan B, estos cambios que ahorita están proponiendo, ¿se pueden meter en la secundaria sin modificar la Constitución? Lo que tiene que ver con reforma constitucional no se puede ir en secundaria. Eso también está más que obvio. Y entonces, que es el tema de RP y de prerrogativas, eso está en la Constitución. ¿Diputado tendrían que estar en una operación cicatriz desde ahorita? Yo creo que no, porque no es tampoco como para que se caiga la 4T y para que desaparezca no sé qué. No, pues es un tema, un suceso del proceso. Y un suceso que no nos va a llevar las hemos votado todas son todas porque coincidimos en ellas. En esta no coincidimos y no vamos a votar. Ahora van a ir Diputado, con la oposición. Ahora van a ir junto con la oposición. O la oposición va con nosotros, ¿no? Diputado, con lo 49 de 49. 49 hasta ahora, he hablado uno por uno y se mantienen todos. Diputado, con lo que dices del... Y no los van a doblar. Nos mantenemos y esperemos que no, porque acuérdense que en política una de las variables que nunca falla se llama incertidumbre. Entonces no se sabe qué pase, pero hasta ahora se mantiene. ¿Qué va a pasar? La comisión de la reforma electoral la quiere matar pronto, dice que la próxima semana ya hay dictamen, entonces se votaría inmediatamente. Pues yo creo que no es solo él, yo creo que hay voluntad de que avance rápido, ¿no? Diputado, con lo que dices de que los diputados no tenemos diálogo con Alito, que vendrían casi sin partido o solitos, ¿esto daría pie a una sobrerepresentación aquí como lo estamos viendo con Morena? Daría pie a partido único y si cuando mucho a un bipartidismo, y eso pues es la estrategia de los norteamericanos. No sé si algunos ya quieran hacer eso en México. Los que dicen que defienden al país, ¿no? Bueno, pues hay que verlos, porque no es lo mismo decir cosas que hacer. Y uno no es lo que dice, sino lo que hace. ¿El PT tiene cuerda para el rato? Sí, sin problema. ¿Seguro? Segurísimo. ¿No estaremos viendo el final del PT? Bueno, para algunos a lo mejor sí. Pues dependemos de la voluntad ciudadana, de la voluntad popular. ¿La presidenta está mal asesorada en este tema? Quizás sí, ¿no? Porque si ya sabía la reforma, la pregunta es por qué se envía, ¿no? Porque se insiste. Oiga, pero entonces, ¿las presiones no hacen mella en el PT? ¿Perdón? ¿Las presiones no los van a doblar? Perdón que insista. Hasta ahora no. Mañana, pues esperemos que tampoco. ¿Ya han hablado con el Verde? ¿Se mantiene el Verde? Nos mantenemos también siempre en diálogo con todos, no solo con el Verde, con todas las fuerzas políticas. Ayer mismo tuvimos una reunión de Jucopo, le dimos cauce a la ruta y ya vamos en eso. Ahí acordaron la ruta para discutir la reforma. Sí, correcto, para eso fue la reunión. ¿La semana que entra? Es muy probable que sí. ¿En el pleno? Sí. ¿Pleno la próxima semana? Sí, pero ¿para qué? Ya está muy discutida, ¿no? ¿Para qué le dan tanta vuelta? Sí, ¿para qué? ¿Qué tendría ¿La que van a pasar? desechar? Nosotros vamos sentido adverso a esa reforma. ¿Qué tendría que pasar para que cambien de opinión? Digo, usted decía que ya no hemos cambiado de opinión. Nos van a doblar. No hemos hasta cambiado. ahora. Con el Verde ya se reunió, ¿no? Nos estamos reuniendo con todos aquí porque es una tarea de legisladoras y legisladores. Con el Verde. Bueno, estamos nosotros fijando nuestra postura y nuestra posición. Quien coincide en esa dirección, pues vamos a coincidir. ¿Y qué pasa si los dejan solitos? El Verde pues también nosotros estamos firmes. Quien vaya en esa dirección, vamos a coincidir. Quien no, pues también, no pasa nada tampoco. ¿Se está sobredimensionando la diferencia al interior de la coalición? Es que el tema es muy sencillo.
aritméticamente, se necesitan 334. ¿De dónde los consigues? En una lógica que estén los 500. No hay forma. Aún fuera el PT Morena completitos, no da. O Morena Verde, no da. Nos necesitamos los 3. Pero diré entonces que el no hay desencuentro forma. no es para tanto. ¿La qué? El desencuentro no es para tanto. Esperaría que lo tomen así. Porque nosotros queremos garantizar la unidad para el 27 y el 30. Porque recuerden que en el 21 no nos ganó la oposición, nosotros perdimos, porque diseñamos mal la estrategia, porque nos ganó la soberbia. Lo de Mario Delgado que decías la otra. Y entonces necesitamos trabajar con humildad, con análisis, con reflexión, con convicción. Ahí yo no pude estar, estuve en la última reunión de candidaturas en el 21, ya no pude seguir porque vino luego lo de COVID y a mí me pegó muy fuerte y ya no pude estar en el debate, pero establecía con claridad que debíamos de ir juntos en la mayoría de distritos y no quisieron. Y miren lo que pasó en Michoacán. En Michoacán eran 12 distritos y de 12 teníamos 10 y Morena solo quiso ir juntos en 2 y Morena solo al final con la ayuda del PT pudo ganar 2 más. Solo la suma aritmética de votos PT Morena en Michoacán hubiéramos ganado 5 distritos más. Y así les puedo pasar lista estado por estado para que vean por qué perdimos en el 21. Y se retrasó la transformación 3 años porque la oposición nos instaló moratoria en reforma constitucional. Bueno, si no quieren aprender de las elecciones, ¿ya qué hace uno? Hoy buscan destruir la democracia, debilitar y acabar al árbitro electoral y destruir y tratar de desaparecer a la oposición. Modificar el sistema electoral desde el poder, con prisas, sin consenso y con una propia agenda política. Por eso lo decimos con toda claridad, el PRI, que quede claro, en el Congreso de la Unión, senadoras y senadores, diputadas y diputados federales, hemos cerrado filas como siempre, en unidad, en defensa de la patria y en defensa de México. Votaremos en contra de esa locura de reforma electoral que ha presentado el partido político corrupto de Morena. Y lo decimos, no a la ley Maduro, no vamos a ser cómplices de un atropello a la democracia, porque todos ustedes que están aquí deben de saberlo y de platicarlo con sus amigos, en sus territorios, en sus municipios, en sus barrios, en sus ejidos. Aquí está la oposición, aquí está el PRI, aquí estamos listos para defender a México sin simulación, con determinación, con la Constitución en la mano y con la razón. Jamás vamos a avalar un intento porque quieran capturar y controlar las elecciones. No vamos a permitir que se juegue con el derecho de las familias mexicanas y que ellas puedan decidir su futuro. No vamos a solapar que los carteles del crimen organizado sigan imponiendo candidaturas y patrocinando las campañas políticas de estos cínicos y corruptos de Morena. Defender la democracia hoy es defender la libertad del mañana. Como nunca está en juego nuestro régimen republicano y democrático. Ante ello, no se debe actuar con miramientos o con miedo. Nos corresponde encabezar una oposición enfática, incisiva y denunciante, propositiva en todos los foros. Esta historia ya la conocemos. La iniciativa se trata de una iniciativa propia del fascismo y de los nazis que querían oprimir la voluntad popular a los deseos de un partido. No podemos olvidar, amigas y amigos, que en el 2024 el 46% de las y los mexicanos votó por los partidos políticos de oposición. Prácticamente la mitad del país no está con estos cínicos y corruptos de Morena. Una auténtica reforma electoral
debería por construir los grandes acuerdos para el proceso y la consolidación democrática de nuestro sistema de partidos. Eso es lo que deberían de hacer. Deberían garantizar los límites de la sobrerepresentación y favorecer la pluralidad política. Debería garantizar la emisión de resultados oportunos en lugar de engañar al pueblo de México. Estaría obligada a fortalecer a las autoridades electorales. Debería establecer mecanismos para evitar que el dinero ilícito, el dinero del narco, siga inflando las campañas de los narcopolíticos de Morena. Y por eso desde aquí, desde el potente y poderoso Partido Revolucionario Institucional, hago un llamado a todos los opositores y a los que hoy están de aliados en el gobierno, que han externado su repudio a esta locura de iniciativa, que vayamos juntos a construir un gran entendimiento alterno, un diálogo a fin de salvar a la República y proyectar la ruta de la democracia que necesitamos por el bien del país. Nuestra democracia nos necesita a todas y a todos. Lo que está en juego rumbo a la elección del 2027 no solo son las posiciones políticas. Estamos hablando de si México seguirá por la ruta de la destrucción o si recuperamos el camino del orden, de la tranquilidad y del bienestar para las familias mexicanas. Por eso hacemos este llamado y por ello hay que construir juntos, hay que construir alianzas, coaliciones, unir a todas las fuerzas democráticas, pero sin confundirse. Si la circunstancia lo amerita, también tenemos la fuerza, el ánimo y la decisión para ir solos como partido y ganar las elecciones. Con identidad firme y sin miedo, juntos vamos a volver a ganar con la fuerza de la militancia, con el respaldo de las y los ciudadanos de México. Y hay que decirlo, amigas y amigos, en todos sus rincones de México, dejar muy claro que la vocación, la voluntad y la determinación de buscar una gran alianza opositora, un gran frente opositor en el 2027, siempre ha sido del Partido Revolucionario Institucional. Ir juntos es algo que siempre ha puesto en la mesa nuestro partido. Y hay que dejarlo claro y que las y los ciudadanos lo sepan, porque los ciudadanos hoy quieren que sumemos esfuerzos de todas y todos para ir juntos, para hacer un gran bloque y ganarle las elecciones a Morena. Por eso desde aquí lo dejamos claro, el PRI siempre a favor de construir alianzas y coaliciones, pero si no hay coalición será porque los dos partidos de oposición, el PAN y Movimiento Ciudadano, no quisieron y que el pueblo de México lo sepa. Si no quieren coalición, estarán al servicio del poder, al servicio de Morena, y eso destruye el sistema democrático en México. Pues ya leyó la iniciativa. Porfa, ¿no? Bueno, pues finalmente llegó la dichosa iniciativa y como era de esperarse, pues Morena se resiste a sancionar con la pérdida del registro a los partidos y a los candidatos que reciban dinero de los narcotraficantes, que reciban dinero del crimen organizado. Para acabar pronto, la iniciativa ni siquiera dice las palabras crimen organizado. Lo que esto a nosotros nos confirma es que Morena no quiere romper sus vínculos, no quiere romper sus relaciones con los criminales y quieren seguir dejando abierta la puerta para que les apoyen en las campañas, para que aporten dinero, para que impulsen a sus candidatos. Les confirmo, después de haber leído la iniciativa, en el PAN nuestra postura es ir absolutamente en contra por esa razón, porque Morena no quiere establecer que los partidos que reciban dinero del crimen organizado pierdan su registro. Esa era nuestra exigencia, no lo cumplieron,
no vamos a apoyar bajo ninguna circunstancia esta farsa de reforma que no atiende el problema central. Como lo hemos dicho, una reforma debe servir para arreglar un problema. Y el problema que sí tiene la democracia mexicana es que los narcos ponen candidatos, los narcos le dan dinero a los partidos, los narcos le dan dinero a los candidatos. Ese es el problema que se tenía que corregir. ¿Cómo? Con una sanción severa, estableciendo que pierda el registro del partido que reciba un solo peso del crimen organizado. Increíblemente, Morena no quiso incluir esto en la reforma y por lo tanto nuestro voto será en contra. Ricardo, ¿qué opinión te merece el hecho de que la presidenta misma haya reconocido que si no sale tiene un plan B? ¿Qué deja ver esto? Bueno, nada más falta que el plan B implique una reforma ya no constitucional, sino legal, que sea contraria a la Constitución, con la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la valide. En un país democrático, pues esto sería impensable, pero en esta autocracia que ha estado imponiendo Morena en México, todo es posible. Ojalá no sea el caso, pero me parece que a eso es a lo que se refieren cuando hablan de un plan B. Presentar una reforma que ya no es constitucional, ya no requiere mayoría calificada, es solamente una modificación a leyes secundarias que claramente violarían la Constitución, pero pues como hoy controlan todo, incluyendo el Poder Judicial, pues seguramente piensan que pueden imponer una reforma aún cuando sea contraria a la Constitución. Espero que no sea el caso, pero me parece que esa es la amenaza que están deslizando. ¿Senador, nació muerta la reforma con dos clavos, el Verde y el PT? Bueno, cada partido político, cada grupo parlamentario se tendrá que hacer cargo, primero de sus argumentos y segundo del sentido de su voto. Por parte del PAN, lo decimos con claridad, nuestro argumento es que no quieren quitarle el registro a los partidos que reciban dinero del narco y el sentido de nuestro voto será en contra. Ojalá las demás fuerzas políticas tengan, por un lado, argumentos claros y sobre todo que sostengan el sentido de su voto que consideren correcto. Por lo que hasta ahora se sabe, hay muy pocas probabilidades de que la reforma pudiera pasar, pero en nuestro caso nos hacemos cargo del sentido del voto del grupo parlamentario del PAN. Que no se tome en cuenta a los opositores, sobre todo, bueno, pues digamos dos fuerzas políticas que le seguirían a Morena. No sorprende, porque lo que Morena está instaurando en México es un régimen de corte autoritario. Acuérdense que se agandallaron a la mala la mayoría calificada en el Poder Legislativo, después con una reforma fraudulenta tomaron el control del Poder Judicial, desmantelaron todos los órganos constitucionales autónomos. Lo que ellos están instaurando es un régimen de corte autoritario y lo normal en un régimen de corte autoritario es que no se escuche a otras fuerzas políticas. Ahora, antes ignoraban a la oposición, lo increíble es que ahora ignoran inclusive a sus propios aliados. Estamos ante un régimen de corte autoritario y por eso no debería de sorprender. Ricardo, el hecho de que no tenga candados esta reforma para ponerle un alto a los recursos del crimen organizado, ¿podría crear un conflicto mayor con Estados Unidos o podría traer consecuencias con Estados Unidos? Bueno, primero lo que confirma es que Morena no quiere romper sus vínculos con el crimen organizado, quiere conservar esas alianzas perversas. Y segundo, sí creo que esto podría tener consecuencias nocivas, primero para la democracia mexicana, pero también para la economía en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por eso es grave por partida doble. ¿Ves un escenario en el que el PRI, el PER, el PAN y MC pudieran ir juntos en su rechazo a la reforma? Lo que les puedo garantizar es que el voto del PAN será en contra de la reforma y seguramente en las próximas horas las distintas fuerzas políticas estarán fijando posición. Algo viene de que no se permiten los recursos ilícitos, nada más. Viene una absoluta vaguedad de que deberán compartir información las instancias con el INE. Hasta ahí se quedaron, cuando la exigencia era una sanción radicalmente severa. Recibes un peso del narco, recibes un peso del crimen organizado, pierde el registro el partido y queda cancelada la candidatura. No quieren dar ese paso porque se resisten a romper sus alianzas perversas con el crimen organizado. Senador, ¿no hay ruido de que coopten ahora senadores del PAN ante la reticencia de los... No lo veo, el PAN está unido, está firme.
anunciamos con claridad lo que nosotros considerábamos debía contener esta reforma, no lo contiene, nuestro voto va a ser en contra. Oye, el impacto de, digamos, en la oposición de que se aplique esta nueva fórmula para la elección de legisladores, ¿cuál sería, digamos, a qué reduciría al PAN y al PRI, por ejemplo? ¿Pero cuál de las fórmulas? La de diputados federales. En realidad para el PAN ese no es el problema. Nosotros hemos presentado muchísimas iniciativas para democratizar la representación proporcional y es válido que esos temas se discutan. Lo que nosotros sostenemos es que ahí no está el problema central de la democracia mexicana. El problema central está en que hoy el narco controla enormes regiones del país porque ellos financian campañas, después exigen el control de las policías locales. Y por lo tanto, si ese es el problema, pues entonces la reforma tenía que plantear la solución a ese problema. Nuestro problema no está necesariamente con el resto. La otra cuestión que es gravísima es el tema de la sobrerepresentación, que tampoco quieren corregir. O sea, ¿en qué cabeza cabe que es democrático que un partido político saque el 54% de los votos, pero controle el 73% de la Cámara? Eso es absolutamente antidemocrático. Es otro problema que tiene nuestra democracia que tampoco quieren corregir, porque lo que quieren es tener mayorías artificiales para seguir controlando a modo elecciones, legislación, etcétera. Entonces, no se hacen cargo de la sobrerepresentación y no se hacen cargo del dinero del narco, pues nosotros vamos a votar en contra. Gracias. Es un falso debate también eso de que el pueblo de México está pidiendo esta reforma, que lo que el pueblo de México está pidiendo es que haya seguridad, que haya protección para las mujeres. En fin, pero es un falso debate, ¿no? Es una manipulación más, ¿no? Lo que el pueblo de México exige, y lo pueden ver en cualquier encuesta, es que haya un combate frontal al narco y que los narcos no pongan candidatos y no controlen a los partidos políticos. Esa sí es la exigencia del pueblo de México. Nada más que a esa exigencia le prestan oídos sordos porque es algo que a ellos no les conviene y por lo tanto no están dispuestos a hacer esa modificación. Somos 253 en Morena y hace unos días aprobamos en una plenaria que nosotros no dejaríamos sola a la presidenta, que íbamos a respaldarla. Hasta este momento, solo esos votos son seguros, porque hemos escuchado las expresiones del Partido Verde Ecologista de México y la posición política del Partido del Trabajo. Al buen entendedor, pocas palabras. Ellos han dicho que no la acompañarán. Y tampoco la oposición, que son nuestros adversarios reales, PAN, PRI y MC, tampoco la acompañarán. Entonces quiere decir que aunque tengamos mayoría simple en Morena, en el Congreso, nos faltaría la mayoría calificada, que son 2/3 partes. Requeriríamos, de acuerdo con la asistencia normal, como 330 votos. Si tenemos 253, estamos hablando de 70 cuando menos. No los tenemos. Y no soy mago ni alquimista, ni pretendo serlo. Soy un hombre realista, un modesto diputado, que me honra en coordinar a los diputados de Morena. Entonces sí, por eso la presidenta, pensando en este escenario, en esta hipótesis, que puede ser susceptible de realización, ella habla de un plan B. No lo conozco, me imagino por dónde va, porque he estado muy pendiente de las mesas de trabajo de la reforma electoral que ha llevado a cabo la Comisión Presidencial. Me imagino por dónde va, pero no quisiera adelantarme, porque este proceso que está en puerta es el que vamos a llevar a cabo en los próximos días. Por eso a mí me parece lógico que la oposición se dé cuenta de que como no va a ser aprobada, según el PT y el Verde, digan todos juntos, aprovechando los aliados de Morena. Es normal, es una estrategia. Nosotros actuaremos con ponderación y prudencia y vamos a respaldar la iniciativa de la presidenta. ¿Y esto tendrá afectaciones políticas en las elecciones?
el tema de los aliados? No, yo creo que no. Yo creo que si esto se confirmara y si no se lograra la aprobación por mayoría calificada, por las razones por las que explico, estamos hablando de un desencuentro temporal, de un desencuentro transitorio en un acto legislativo que no pone en riesgo ni la elección del 2027 ni la elección nacional del 2030. Continuamos, por favor, con la B4 de los titulares. ¿Con Gracias, quién? buenos días, buenas tardes, diputado. Dos temas solamente. Uno primero, hablando sobre la elección ya del 2027, desde su posición, ¿cuál sería el llamado a algunos actores políticos que quizá podrían ya estarse adelantando a esa elección del 2027? O todavía no es el proceso formal, pero el llamado. Esa sería mi primera pregunta. Sí. Hace unos días, ayer, presenté un libro sobre la historia y perspectivas de Morena en la Cámara de Diputados. Y ahí uno de los temas en los que escribo es el fijar reglas por parte de Morena para evitar este tipo de precipitaciones o adelantos de aspirantes que lesionen la convivencia interna frente a el 2027. El próximo sábado, pasado mañana, hay un Consejo Nacional de Morena. Espero que ya ahí se empiecen a fijar reglas claras para los que aspiran a ser ratificados como legisladores o a ser electos como presidentes municipales o gobernadores, diputados locales. Lo importante de nuestro movimiento es que haya reglas y que las reglas se respeten por todos para que se lesione y se lastime menos a quienes aspiran y participan en estos procesos internos. Gracias. Y en una segunda pregunta, solamente, y va relacionado con esto que acaba de anunciar sobre esta firma de los cursos y todos los legislativos que se van a hacer. ¿Esos cursos servirían a los diputados, tanto locales como federales, o están sirviendo, tomando en cuenta el actuar de algunos, por ejemplo, a nivel nacional, Sergio Maya? Y en Puebla ha generado mucha polémica la diputada Nay Salvatore. Por ¿Quién? Nay Salvatore, aquí en Puebla, por burlarse en un video sobre el accidente que tuvieron estudiantes de la Ibero en Santa Fe. Ese tipo de cursos y ese tipo de propuestas ayudarían a los legisladores a que respeten la investidura del poder legislativo. Yo creo que sí. Los cursos que vamos a iniciar en coordinación con los diputados locales y diputadas locales de Puebla sirven no solo para generar condiciones propicias de un debate racional, de un debate de argumentos, sino también para construir una cultura política distinta. Yo prefiero debatir así, con razones, que quitarme el zapato y aventárselo a usted frente a la falta de argumentos, o decirle, o tirarle un gancho a la izquierda. Eso no es propio, ni menos burlarse de nadie. Hay que ser tolerantes. Una de las virtudes en política es la tolerancia. Puedes estar en contra de lo que la persona diga, pero tienes que respetarlo o respetarla. Y yo no conozco a la diputada que a lo mejor está ahorita aquí, pero le tengo respeto. Sin conocerla, le tengo respeto y no voy a hablar mal de ella porque no. Si me invitan a su casa, nunca voy a hablar mal de los que me invitan. Y no me gusta hablar así a mí en contra de un legislador porque siempre he sido legislador y he vivido en adversidad. Por eso entiendo muy bien a todos los legisladores y legisladoras de la oposición. Siguiente pregunta, Rosy Zavala de Imagen Televisión, diputado Monreal. Rosy. Buenos días, diputados. Preguntarle, diputado, cómo avanza allá en la Cámara el tema de la ley de la
desconexión, el derecho a la desconexión digital, y si nos pudiera brevemente decir cuáles serían los puntos centrales justamente de esta ley, cómo avanza, cuál es el futuro de la ley. Sí, ya se aprobó por la Cámara de Diputados y es un derecho elemental de los trabajadores. La desconexión digital es una conquista que ya logramos en la Cámara de Diputados aprobar por unanimidad el pasado martes. Y es derecho al descanso, de que esté usted en su trabajo y no le hable su jefe a las 12 de la noche, o a la 1, o a la... Yo soy de esos. Es una ley en mi contra. Es una ley en mi contra porque duermo poco, entonces estoy ideando cosas y le hablo a la secretaria. Entonces, esa es la desconexión digital, pero nosotros ya la aprobamos. Ya, ahora falta... A ver, ahorita les contesto. Déjeme terminar nada más. Entonces, es una reforma que ya se aprobó y que será el Senado como Cámara Revisora quien ya determine la posibilidad de ser ley positiva, ley vigente en los próximos días. Álvaro. Gracias, doctor. Buenas tardes. La frase de ayer que hoy mismo ha subrayado de no soy mago, se complementa con no soy alquimista. Merlín era el mago Merlín. Debiera completarse con no soy beato. ¿Necesita un milagro la... No, sí. Mire, yo nací en Plateros. Es un pueblo que algunos de Puebla iban cada año. La gente de Puebla, que es muy católica, iba al santuario del Santo Niño de Atocha. Yo soy de ahí nací. Y creo que esta vez ni me atrevo a pedírselo porque la situación no está fácil, está compleja, y yo creo que el adelanto de los votos de los dos grupos aliados históricamente, PT y Verde, me hace suponer que habrá dificultades porque ellos ya lo adelantaron. Ya ni siquiera nos dieron oportunidad de dialogar o de discutir, sino ellos ya aseguraron su voto en contra. Y esa es la razón por la que yo creo que atravesará la reforma, la propuesta de iniciativa, la iniciativa de la presidenta, por un camino sinuoso, un camino difícil, accidentado, que una de las hipótesis es que no logre la mayoría calificada. ¿Qué quieren PT y Verde? ¿Quieren conservar la franquicia de definir la lista de las plurinominales? Bueno, el Verde y el PT están con diferencias con nuestra posición o la de la presidenta en dos temas fundamentales, que es el tema de la nueva asignación de los 200 plurinominales, que establece el artículo 52, 53 y 54 que propone la presidenta, de mantener 300 y 200, 100 para los mejores perdedores, 100 votados en circunscripción plurinominal. Ellos desean mantener lo que actualmente señala la ley y la Constitución, de que los 200 se proponen por los partidos. ¿Podría haber nacido muerta, perdón? Finalmente, ¿el plan B es una iniciativa adicional o puede ser una estrategia de votación en el Pleno con ausencias? Porque es las 2/3 partes de los presentes. Sí, a mí no me gusta acudir a marrullerías. He sido legislador muchos años y creo que todos debemos expresar con contundencia nuestra convicción, como lo hará Morena. Pero yo no buscaré ni torcerle el brazo a diputados, ni menos amenazas, no soy capaz de eso. Ya en la Cámara de Diputados los 500 todos son bastante grandecitos para saber por quién votar, cómo votar en cada una de las leyes. Entonces por eso es que yo estimo, por tener la experiencia legislativa de muchas décadas, creo que esta es una de las reformas
de las 23 reformas, con esas son 24, que ha presentado la presidenta Claudia Sheinbaum, esta es la más difícil de transitar. Siguiente pregunta, por favor, Jesús Lemus, para González. Diputado a su izquierda, gracias. Buenas tardes. Tenía dos preguntas. Sí, Hermano, pues usted está vislumbrando un escenario complicado para la aprobación de esta reforma electoral presidencial. Yo le preguntaría concretamente que si esto, en el caso de que no prospere, no sé ya si el plan B, como lo quiera llamar, si no prospera, pone en riesgo la continuidad de las alianzas con el PT y con Verde Ecologista de México, tomando el escenario de Puebla, que en el 2027 tenemos elecciones intermedias, tanto de manera local como el tema federal. Y si su respuesta es que pareciera, perdón la interpretación, que esta ley presidencial pues sí está quedándose comisiones en la congeladora, esto podría ser aprovechado por la oposición para sacar, pues más bien tratar de recuperar posiciones que han perdido también a lo largo de los últimos años. Gracias. Sí, Jesús. No, la idea no es que quede en la congeladora, Jesús. La idea es concluir el proceso de votación en el Pleno una vez que las comisiones aprueben o desaprueben esta iniciativa. Entonces no es la idea. Y también decirle que es un desarreglo transitorio y temporal con el Verde y con el PT, pero no hay la intención, al menos de mi parte, de que haya una ruptura permanente con ellos rumbo al 27, como usted bien lo dice, donde habrá renovación de la Cámara de Diputados Federal y aquí en Puebla renovación de presidentes municipales y diputados locales. No hay esa intención y yo entiendo que es un desacuerdo temporal, simple, no están de acuerdo y ya. Sin embargo, aún así, yo he tenido reuniones desde hace varios días con los dirigentes del PT y del Partido Verde Ecologista. Ayer mismo me reuní con ellos y con todos los coordinadores de grupos parlamentarios. Entonces, no dejo de hacer mi trabajo y no dejo de tener esperanza de que llegue la luz en todas las cabezas y mentes de la Cámara para estudiar bien la reforma y verla que es sensata la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y que contiene elementos que perfeccionan la democracia en el país al establecer mecanismos de democracia directa para nombrar a los representantes populares, en este caso a los diputados y diputadas, y que plantea una disminución del costo electoral que es uno de los mayores del mundo y que la presidenta ha dicho que la disminución que se tenga se podría etiquetar para salud, para educación, para caminos, para infraestructura. Vamos con una última pregunta de la prensa, por favor. Todavía puedo aceptar 2 o 3, si quiere la prensa. A ver, sí, denle chance al final yo no tengo problema por responderle a ver, dígame. Agréguelo en la lista nada más para cuando le toque ¿Les parece? Vamos con Víctor, Fernando Castillo, Pilar Bravo y con usted, José. Víctor, a ver, adelante. Buenas tardes, diputado. Vale. Una pregunta muy puntual. ¿Qué opina usted acerca de que la diputada Graciela le está comentando a sus allegados que usted ya negoció con Ramírez Cuellar para darle la candidatura por el distrito 6 de Puebla? ¿A quién? ¿A quién le voy a dar? A la diputada Graciela. Yo no he comentado nunca eso. A ver, no, yo no soy, yo no puedo dar nada. No me toca a mí esa responsabilidad. Ese es como, no hay nada de eso. No se deje creer de chismes. Está muy joven usted, no se meta a eso. Mejor está muy chavo usted, pero así se forman. Pero no, es totalmente falso. No sabía, pero no. Pero tengo mucho respeto por ella y le deseo que le vaya muy bien en su vida pública. Continuamos con Fernando Castillo, por favor. ¿Con Ramírez Cuellar, dice usted? Que yo ya me puse, es mi amigo Ramírez Cuellar. Sí. Diputado, yo quiero preguntarle, ¿cuál es un tema muy polémico que por el tema de la constitución del Estado?
está impulsando el gobernador Murta. Se van a construir al menos 4 líneas de este proyecto de movilidad importante para Puebla, donde están destinando más de 6 millones de pesos. Ya ha surgido un tema controversial por parte de los ambientalistas que están oponiéndose al impulso de este proyecto. Me gustaría preguntarle a usted, desde la Cámara de Diputados y desde la bancada de Morena, cómo respaldan al gobernador Alejandro Murta para que se concrete este proyecto. ¿Cuál sería el llamado a la oposición, principalmente al PAN, para evitar que se interpongan amparos para frenar este proyecto? Sí. La segunda pregunta sería, de cara al 2027, saber si Morena va a seguir siendo, Puebla va a seguir siendo territorio de la cuarta transformación. Sí. Bueno, primero yo tengo muy claro que el gobernador de Puebla intenta y quiere que su estado prospere. No le atribuyo ninguna actividad negativa salvo el desarrollo de sus pueblos. No conozco con profundidad este tema porque estoy muy alejado, estoy muy concentrado en la Cámara de Diputados, pero deseo que haya conciliación y que pueda prosperar un proyecto de desarrollo. Nosotros vamos a respaldar al gobernador de Puebla en el proyecto social y en el proyecto de desarrollo. De hecho, los diputados que aquí me acompañan, los diputados federales, son acérrimos defensores de Puebla y siempre están peleando recursos para Puebla, en programas, en recursos, en presupuesto. Entonces tienen excelentes diputados federales. Yo creo que son de las bancadas más unidas, que siempre están defendiendo a su estado y siempre están pugnando por recursos para el estado de Puebla. Y vamos a ver, no voy a revisar este tema, pero hay que apoyar al gobernador. Ese es mi punto de vista, sin ser poblano y sin tratar de meter insidias en su estado. Continuamos con Pilar Bravo de Tribuna. Pilar. Sí, Pilar. En el decálogo que presenta la reforma de la presidenta, ya también hubo una consideración respecto al PREP, que daba mucho, sobre todo a algunos partidos, el PAN concretamente, ¿no? Entonces, ahí hubo una rectificación y sí se mantendrá el gasto, porque es de los más costosos que tiene las elecciones. Sí, mire, Pilar, ¿se llama usted? Pilar. Así se llamaba mi tía. Pilar allá por Zacatecas. No, mire, Pilar, yo estuve en las reuniones con la presidenta de la República cuando la Comisión para la Reforma Electoral le informó sobre las consultas. Y lo que yo escuché de ella siempre fue que se inicie el cómputo desde el mismo día de la elección. Es decir, que no se esperen 3 días para iniciarlo. Pero ella nunca habló de que se suprimiera el PREP. Entonces ahora cuando se lo presentaron, ella dijo, no, yo no planteé nunca eso. Entonces quítenlo, pero que sí quede la atribución de los órganos electorales para que el mismo día de la elección comiencen los cómputos electorales. Entonces sí está afuera, no está adentro, y era una de las demandas de la oposición que no podía suprimirse este aspecto técnico. Y finalizamos ahora sí con Sergio Vázquez de Contramáscara. Es lo mismo del cablebus. Sí, Sergio. Adelante, Sergio. Sí, gracias, coordinador. Primero una disculpa a usted, a los compañeros, por la manera. Sabemos cómo funciona este círculo rojo, de alguna manera. Adelante, Sergio. Adelante. Sergio de Contramáscara, nosotros somos un medio independiente que damos. Adelante. No estoy checando, solo estoy evidenciando. Bueno, ahorita un compañero habló de que hay panistas que
supuestamente están detrás de las manifestaciones. Sin embargo, nuestra versión es de que hay ciudadanía que está preocupada por el posible ecocidio de un cablebús que nadie pidió y que de alguna manera está siendo impuesto en Puebla. La pregunta es, con la expertise que tiene usted en el Poder Legislativo, ¿qué herramientas tienen los ciudadanos para ayudar a que haya una consulta o de alguna manera haya una modificación? Ya que el gobierno de Puebla, específicamente el gobernador, se ha burlado, incluso hay un clip que todos hemos visto, de las focas. Entonces, no sé si tiene una opinión. Sí, mire, Sergio, yo fui gobernador hace muchos años. Fui gobernador en el siglo pasado. Yo creo que usted todavía no nacía. 1997, 98. Y yo no creo que haya gobernadores raro. Bueno, sí, el que estaba aquí, no, aquel que mandó a asesinar a... no, tampoco, no. Estoy hablando... Mejor no les digo, porque... No, pero... No. Es histórico. Pero no es, el gobernador Armenta es humanista y ambientalista. Yo no creo que él vaya a asumir una posición contraria a la mayoría del pueblo de Puebla, de la entidad que él gobierna. Pero el día que lo vea le voy a comentar lo que usted me dijo. ¿Qué herramientas podrían promover la ciudadanía? Yo creo que él va a escuchar. Él está escuchando y tiene una gran capacidad de escucha. Seguramente lo va a hacer. Y tomará las mejores decisiones para el Estado, se lo aseguro. Pero se han dado protestas incluso contra este proyecto. Sin embargo, el gobernador ha sido claro que el proyecto va a continuar. Seguramente él ha escuchado las dos versiones, pero en todo caso, como es un asunto no fácil en el sentido de que yo no tengo los elementos como para opinar, tengo mucha confianza en él porque lo conozco desde hace muchos años. Y es un hombre que lo que quiere es el desarrollo de su pueblo. Entonces vamos a esperar y seguramente cualquier cosa que haya se va a aclarar de manera correcta. Representantes de la prensa, agradecemos mucho. Otra preguntita, órale. Venga. De la reforma electoral, o sea, al final de cuentas, está diciendo que con este augurio de que no se van a lograr los votos, están haciendo muerta esta reforma electoral. Entonces no se va a lograr nada y van a tener que activar el plan B. Bueno, yo soy de los que piensa que mientras tu sepultura o tu santa sepultura no se ve, hay vida y hay esperanza. Yo tengo esperanza. No, yo digo que es un camino sinuoso, complejo, y digo que no está fácil porque soy realista. No me gusta engañar a la gente y no me gusta mentirle a la gente. Pero eso no quiere decir que vaya a desmayar y que vaya a bajar las manos para no convencer a mis compañeros aliados del PT y del Verde e insistir con los otros grupos parlamentarios de que la reforma que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum es benéfica para la democracia de México. Ahí voy a seguir luchando. Y mis compañeros y compañeras vamos a seguir luchando para tratar de convencer a más diputados que respalden la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué pueden ofrecer ustedes a los diputados para poder lograr esta votación? Ánimo. Ánimo, pues no tenemos más. Ánimo, respeto, ánimo, razonamiento, razones. Les podemos ofrecer muchas cosas, hasta un abrazo. Bueno, gracias a todos. A ver, otra, a ver. Es que miren. Es nada más para complementar, sobre todo porque ha habido tanto diputados como presidentes municipales que pues no han llevado a cabo todo aquello de no mentir, no robar. Mire, sí, mi opinión
está razonada en la gente, es decir, no hay triunfos para siempre, ¿eh? Yo soy así. Como yo estuve en la oposición muchas décadas, perseguido y maniatado, cuando había una persecución real, yo soy de los que piensa que los que militamos en Morena tenemos que hacer un esfuerzo de congruencia y buscar mantener la preferencia ciudadana en nuestra causa y en nuestro favor. Pero el que se vaya a mantener en cualquier parte del país, nuestro movimiento, depende de la gente. Es el sufragio efectivo el único que decide. Y nuestras conductas y nuestros actos todos los días son valorados o cuestionados por la población. Esa es la democracia. Y yo estoy de acuerdo con ello. No creo que nadie esté ganado para siempre ni perdido para siempre. La gente decide y la gente debe de valorar una y otra cosa. Entonces, no, se pasó, ¿verdad? Le pasó el chino, le quitaste, le pasaste ahí, Rodolfo, cuando pasaste estaba grabando y sale la sombra. Se lo repito si quiere. A ver, se lo repito. Mire, ya no pases. Lo que le digo es que finalmente la población es la que valora el trabajo de legisladores, presidentes municipales y de cualquier otro funcionario público. Yo sostengo que no hay triunfos para siempre y que nuestra conducta es calificada todos los días. Si nos equivocamos, nos retiran el apoyo y el respaldo popular. La gente es la única que decide y la que manda. Y nosotros tenemos que nos tenemos que esforzar por mantener los principios incólumes, es decir, no hay transacción, no hay negociación con la filosofía que tiene Morena. Y esa filosofía tiene que respetarse. Y cuando no se respeta, la gente nos castiga. Muchas gracias. Llegó la reforma electoral, es un documento muy amplio porque trae la exposición de motivos como suele hacerse en esos casos. Se plantea el objetivo de la reforma constitucional. En este caso, como reforma constitucional requiere 2/3 de la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen. Había trascendido que se había insistido que iba a empezar allá el proceso. Allá, una vez aprobada por 2/3, viene a la Cámara de Senadores. Si no se aprueba por 2/3, ahí termina el proceso. El compañero presidente López Obrador, su reforma constitucional también la inició vía la Cámara de Diputados y no pasó, no alcanzó los 2/3, así es que no llegó a la Cámara de Senadores. Y hay mucha especulación. Los puntos son los que había adelantado la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No hay nada nuevo. Se caen todas las intrigas de que se iba a desaparecer el órgano electoral, que se iban a desaparecer los soples, que se iba a desaparecer el PREP, que era un ataque al órgano electoral, que se quería el control. Todo quedó evidenciado en una mentira, una intriga de la derecha. La ley Maduro, quieren desaparecer la representación proporcional. Absolutamente nada de lo que dijeron está contenido en la reforma. Está lo que había planteado la compañera presidenta. Yo les voy a comentar una cosa que pensé que se iba a afinar. Afinar no en el sentido de que no esté bien, sino en el sentido de algunas propuestas que habían hecho, por lo menos el Verde, que yo sepa. No sé, el PT, quizás el PT se cerró un poco más, pero son cosas, porque voy a marcar una diferencia fuerte con una persona periodista con la que no tengo ningún problema. Mi respeto,
pero no comparto lo que está planteando, que me parece que impulsa posiciones sectarias y que me parecen francamente intrigantes, y lo voy a demostrar. No tengo ningún interés en descalificar a nadie, pero me parece delicado que ese tipo de cosas se estén impulsando con aparente buena fe, que no la creo, la verdad, no la creo. O sea, los 10 puntos, la elección de la representación proporcional por parte del electorado, ahí está. La reducción del gasto, ahí está. La mayor fiscalización, ahí está. El voto de mexicanos en el extranjero, ahí está. La reducción de los tiempos de radio y televisión, ahí está. El sueldo de los consejeros, que no esté por encima de quien está en la presidencia de la República. El conteo el mismo día. Ahorita vemos lo de los pluris. No se permite el uso de apoyo en dinero en efectivo. Había hasta hoy, ahorita, sigue habiendo la posibilidad que te den dinero en efectivo. Hay un límite, no me acuerdo cuál es, para una persona, creo que es $1,000,000, pero no estoy seguro. Hay un límite de cuánto te puede dar y tiene que documentarse. Ahora no puede ser en efectivo. Absolutamente todos los apoyos y donativos tienen que ser con transferencia bancaria. De esa manera, o sea, estos que están intrigando, que el crimen organizado, están en el puro golpeteo, la falsedad, el absurdo, Anaya, Jorge Romero, Añorbe, todo el PRI, el PRIAN, con la calumnia y conseguir empujando que se permite el dinero del narco. Lo voy a leer puntualmente. La redacción es contundente, no deja ningún lugar a dudas. Aquí está. Dice: queda prohibido a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas. Es un delito. Emanuel Auspero Rodríguez, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, todos los recursos deben hacerse a través del sistema financiero nacional. Toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas y atendiendo a las normas de debida diligencia e identificación. No podrán hacerse aportaciones en efectivo. Las aportaciones de recursos monetarios deberán realizarse a través del Sistema Financiero Nacional mediante transferencia electrónica, el sistema de pagos electrónicos interbancarios o instrumentos financieros nominativos. Estas aportaciones no son deducibles para efectos fiscales. Las instituciones, organismos, organizaciones del sistema financiero deberán reportar para fines de fiscalización esas transacciones al INE a través de los órganos reguladores en los términos que fije la ley. Las aportaciones en especie serán siempre cuantificadas en moneda nacional y atenderán a lo que diga la ley. O sea, es un delito recibir dinero del crimen organizado. Y estos están de farsantes. No, que pierda el partido, el registro, si recibe. Están de demagogos porque quieren seguir impulsando toda esta idea que han venido trabajando de que nosotros que no estamos vinculados al narco, que supuestamente esto es, ¿no? Entonces, la reducción del financiamiento público, que es una demanda popular y estamos de acuerdo. La reducción en esos tiempos radio y televisión, que no sé la razón, costó mucho lograr esos espacios. La regulación de inteligencia artificial, que no está considerada. Se abre la puerta al voto electrónico y la democracia participativa. Estos son los compromisos. La compañera presidenta ha explicado, porque la derecha nos ganó un debate, lo ha ganado hasta el momento, con los medios de comunicación sobre el tema de la representación proporcional. Inclusive hay quien ha dicho que con esta legislación le pone nombre y apellido
a quienes dicen no van a poder estar en la Cámara, pues es falso. Esta ley de aprobarse no impide que perfiles que a nuestro electorado, al nuestro, no le gustan, no impide que lleguen. Por ejemplo, Alejandro Moreno Cárdenas, hasta el 2030 tiene necesidad de un escaño. Es senador de la República, no lo han desaforado, no lo han procesado para meterlo a la cárcel. Así es que él de aquí al 2030 no tiene problema. Pero pongamos que fuera diputado federal y que se aprobara esta ley y que tuviera que ir en 2027 a buscar el voto de la gente. Bueno, lo que el PRI haría, él mismo, porque él es dirigente del partido, es irse al distrito más votado del PRI. Punto. O sea, el distrito del país donde el PRI sea más fuerte, él diría que lleva residiendo 6 meses ahí, que es el requisito, el único requisito que se te pide para ser diputado de cualquier distrito del país. O se podría ir a residir desde ahora a ese lugar y tendría pero con mucho los 6 meses, apellido, ¿qué dije? Y ganaría. O quedaría dentro de los porcentajes más altos de votación, porque es un distrito priista, o prianistas, si van juntos, priistas sobre todo, y entraría sin ningún problema. Y si gana de mayoría, pongo el ejemplo de la diputada Margarita Zavala. Ella es diputada de mayoría. Lleva 2 veces que gana, o 3 ya no sé, el distrito de Miguel Hidalgo. O el diputado federal Dorin, que entró por un distrito de la alcaldía Benito Juárez que el PAN no ha perdido nunca en las últimas décadas. Entonces lo mandas por esa demarcación y gana. Hay distritos en Guanajuato donde el PAN es muy fuerte, o en Querétaro. Entonces es falso que tú vas a dejar fuera determinados perfiles. La única manera que esos perfiles no vayan a la Cámara de Diputados o Senadores es que la gente no vote por ellos. Mientras haya gente que esté votando por el PRI, por el PAN, esos cuadros del PRI y el PAN, que tanto irritan a un sector importante de la población, pues seguirán en la representación. Por ejemplo, sí estoy poniendo ejemplos porque se hace demagogia con el tema. Se habla de que la senadora Telles García es de representación proporcional, y es cierto. Óscar Hernández, buenas tardes, senador, saludos. Y se dice que si no hubiera sido así, estaría fuera. Si hubiese ido, ya si nos ponemos a especular así, si en vez de ir Beltrones en la primera fórmula del Senado de Sonora hubiera ido la senadora Telles García, ella sería senadora de primer minoría. Bueno, la senadora del PRI, que tanto ha generado polémica porque siendo diputada de representación proporcional fue a hacer burlas, mofas a gente que estaba, no me acuerdo qué les reclamaba. Y ella dijo, yo soy pluria, me da lo mismo, hagan lo que hagan. La senadora Paloma de Sinaloa, pues ella es senadora de primera minoría, porque quedó el PRIAN en Sinaloa en segunda fuerza y entonces entró como de primer minoría. O sea, si tiene votos esa opción electoral, pues va a estar representada. Marco Cortés, pues lo mandas a un distrito donde el PAN sea muy fuerte, en Querétaro, por ejemplo, o Anaya, en Querétaro. Si hasta te gana en mayoría. Y si no te gana en mayoría, pues queda un porcentaje muy alto y pasa. Entonces, no es cierto que esta legislación, ni ninguna, o sea, no es una legislación lo que le cierra el camino a nadie. No son marcos legales hechos para
obstaculizar a nadie. Basilio Velasco, jefe de Noroña del Pueblo, te apoyamos con todo porque es el mejor defensor de los pobres. Te queremos mucho, muchas gracias. Eso es falso. Eso es falso. Esta es una legislación, una propuesta de reforma que tiene que ver con los compromisos que hizo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum en campaña. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es eso. ¿Por qué, por ejemplo, que tanto se ha insistido en la desaparición de la representación proporcional? Pues porque eso sería antidemocrático, porque las minorías no estarían representadas. Ya lo hemos explicado aquí, no voy a entrar a eso, no se plantea la desaparición, se plantea que 100, además por ahí hay medios que lo están explicando, yo creo que dolosamente mal, porque no es el segundo lugar el que vaya a ser diputado. Eso es falso. No es como en el Senado. No es así. En toda la circunscripción organizas a los que perdieron, a la cabeza, el primer diputado que le toca a ese partido es el que tuvo el porcentaje de votación más alto. La segunda votación es la votación absoluta más alta. La tercera votación, el siguiente porcentaje de votación más alto. La cuarta votación, hasta que se le acabe el número de diputados, con la misma fórmula que existe en este momento para la representación proporcional. 100 diputados y diputadas, así se van a resolver. Los otros 100, yo no entiendo, la verdad, la razón para escogerlos con otra manera, que es por circunscripción, que pásenme los estados de cada una de las circunscripciones, por favor, de las 5. Tú vas a hacer campaña a la circunscripción 1, que creo que son 8 estados, para obtener una diputación. La gente va a votar en cada estado de la circunscripción por un hombre y una mujer, punto. No puede votar por más. Y de esa manera, quien tenga más votos en la circunscripción va a ser el diputado o diputada. Por ejemplo, de la circunscripción 1, si yo viviese en esa circunscripción, tendría que hacer campaña en Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Ahí la gente de todos esos estados va a poder votar por una mujer y un hombre, pluris, una boleta para eso, y quien tenga más votos será diputado por esa circunscripción. Y entrarán tantos diputados como corresponden a esa circunscripción por el voto de la gente. La segunda, yo tendría que hacer campaña en Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Mientras los 300 distritos de mayoría siguen yendo a su distrito, que son bastante grandes. En este caso es mucho más. Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas. Tercera circunscripción, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Para ser diputado pluri. 100 van a elegirse así. La cuarta circunscripción, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Orsen, el PRIAN, se debe medir en encuestas privadas y debe parecer con mucho apoyo del pueblo, tal como orador exacto. Y por eso te están golpeando tanto, exacto. Quinta circunscripción, Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. O sea, tú tienes que ir por un voto por todos esos estados, dependiendo de la circunscripción en que participes. Yo, de veras, creo que hubiese sido, voy a votar a favor, punto. Yo creo que hubiese sido mejor que fuera por un solo sistema, los 300, los otros 200, entre los que participaron, los 300 distritos, igual que los 100 que expliqué primero. Bueno, así quedó. No hay ninguna sorpresa, no hay ninguna maniobra, no hay ninguna cosa inadecuada. Hay bajar el porcentaje baja el 25%, creo, las prerrogativas de los partidos, que es una demanda popular también, correcta. Entonces,
¿Cuáles son los puntos que ha habido diferencia con el PT y el Verde? La disminución del presupuesto, que yo creo que ahí se pudo haber llegado a un acuerdo. Evita Flores, muy buena información. Y por lo menos en el caso del Verde, no es en el caso del PT, el Verde está de acuerdo que los 200 fueran a los distritos y se acomodaran como los 100 primeros que expliqué. No 2 vías, una por toda la circunscripción y otra en el distrito. Inclusive no entiendo por qué hacer diferencia de representación proporcional, pues todos deberían ser de la misma manera. Como los de mayoría todos son de la misma manera. Pero bueno, así lo decidió la comisión que encabezó Pablo Gómez, que validó la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y toda la revisión ha terminado, pues en esencia, en lo que ya se había planteado. No hay sorpresa, no hay engaño, todo lo que dijeron se lo tienen que comer. Ahí concuerdo con Viri Ríos, que plantea que todo lo que dijeron pues, era mentira. Ahora, ella saca un nuevo artículo y sí quiero comentarlo. Reitero, sin ningún ánimo de molestar a nadie, empezando por ella misma, mi respeto, pero discrepo de lo que plantea. Porque según ella, dice que el verdadero trasfondo de la pelea Morena-PT Verde, que no hay tal pelea. Las diferencias son diferencias y se discuten y se resuelven en el peor de los escenarios democráticamente con el voto. Ella dice que los aliados se volvieron rápidamente más ambiciosos. Yo creo que el PT y el Verde han crecido en representación en la Cámara, no en representación del voto electoral de la gente. O sea, ellos se mantienen en esencia con la misma votación que han tenido, 7-8% el Verde, 3-4% el PT. O sea, ahí ellos no han tenido ninguna ventaja. Han tenido ventaja en que han accedido a posiciones de mayoría que sin la alianza difícilmente alcanzarían. Y por lo tanto sus bancadas se han visto incrementadas desde el 2018 para acá. Y al recibir más, pues ni siquiera más votos, porque los votos, el presupuesto que reciben es más o menos el que han recibido. La bancada le da cierta concesión, no es un asunto económico. Bueno, no tienen, ni lo tuvieron con el compañero presidente López Obrador, ni lo tienen ahora ningún puesto en el gabinete, ni el más modesto. Ninguno es ninguno. Nada. Entonces esto de que se volvieron rápidamente más ambiciosos me parece una aseveración injusta, incorrecta, temeraria que tendría que demostrar. Segundo, ella dice que efectivamente pareciera prescindible, porque no entiende, que es un compromiso de campaña y que lo que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está haciendo, yo estoy cumpliendo un compromiso de campaña. Si es el mejor momento o no, si tensa o no con los aliados, eso es otra historia, porque además pues es ahorita o ya no es, porque se tiene que hacer en este periodo, porque si yo ya no aplicaría para la elección de 2027. Entonces, este es el momento. Si el contexto internacional, nacional, si tal y cual y tal, eso es insustancial, porque ella desde un principio había anunciado que sería en este momento cuando se presentara, y en este momento se ha presentado. Así es que, porque además dice ahí con razón que con las reglas actuales, pues Morena ha consolidado una mayoría. Y entonces ella plantea que hay, según ella, el acertijo está, que hay un asunto ideológico y un asunto pragmático del camino a seguir. La ideológica pura, dice, donde no logró consolidar victorias, cuando el proyecto nuestro es el que está caminando, ¿cómo no va a consolidar victorias? No solamente es el triunfo a la presidencia, sino el humanismo mexicano que rige los destinos del país y la respuesta en los hechos, en políticas públicas por el bien de todos, primero los pobres, y todo lo que se ha venido realizando.
Esa es la victoria ideológica y política de nuestro movimiento y por lo tanto de Morena. Pues ahí está absolutamente equivocada. Ella dice que no y que la única victoria es haber ganado la presidencia y la mayoría de gobernaturas y la mayoría calificada. Pues que ambas cosas van de la mano. O sea, las 22 reformas constitucionales es un triunfo ideológico y político, no es un triunfo pragmático. Y nuestros aliados han apoyado todas esas reformas en ese triunfo político donde todos hemos ganado. El pueblo el que más, por apoyar esa coalición que ha cumplido los compromisos que se establecieron. Entonces, dice ella que solo en términos electorales es un éxito rotundo. O sea, toda la obra pública, toda la política social, toda la disminución de presupuestos de las instituciones de la República, para ella eso no tiene nada, no, o sea, eso no existe. No hay un triunfo ideológico y político y social, no lo ve. Y dice que solo hay un triunfo electoral. Y dice que el pragmatismo, eso le llama pragmatismo, ha llegado a cobrar fracturas, que Morena comenzó a perder apoyo electoral. ¿En dónde? ¿En dónde? Por escándalos de corrupción asociados a sus peores perfiles. Acto seguido, que eso, que demuestre en dónde, en qué lugar nosotros estamos perdiendo apoyo por supuestos señalamientos de corrupción. Pero además, de ahí hace un triple salto mortal y la corrupción se la carga a los aliados. La propia presidenta está en aprietos, dice ella, porque sostiene que el 78% de la población piensa que Sheinbaum está haciendo un mal trabajo reduciendo la corrupción. ¿De dónde saca esa temeraria aseveración de una encuesta de México Elige, que además no dice lo que ella dice? Que además no dice lo que ella dice. Es por mucho el ámbito peor calificado de la presidenta. Sigue hablando de la corrupción supuestamente en Morena. Y de ahí se le endosa al PT y al Verde. Es por todo lo anterior que dentro del obradorismo existe la convicción que eliminar las listas cerradas de partidos es uno de los mecanismos más eficientes para purgar a la coalición gobernante de sus peores perfiles. Que diga quiénes de los pluris son los peores perfiles corruptos, que le ponga nombres. Porque además falta la verdad, porque Morena resuelve por tómbola su representación proporcional. O sea, es falso. La única determinación que tomó con acuerdos políticos fue en el Senado. Y va a decir que Corral es el peor perfil, que Cepeda, senador por Coahuila, es el peor perfil y del magisterio, que Citlali es el peor perfil, que Omar García Harfuch es el peor perfil, que aquí su Charro Negro es el peor perfil, que Malu Micher es el peor perfil, que es más, pásenme la lista entera para que Esther, López Hernández, senadora indígena, es el peor perfil, que Esquer es el peor perfil, que Ana Augusto es el peor perfil. Si es que hablara de la lista de la Cámara de Senadores, que esta desaparece por los argumentos que ha dado la compañera presidenta de que la representación del Senado es por estados y no debería existir una lista nacional. La lista nacional, ya expliqué yo, permite que fuerzas minoritarias estén representadas en el Senado, que no lo estarán si solamente entran los dos de mayoría y la primer minoría. Entonces, es absurdo esto, decir que la representación corrupta políticamente está en las listas de sus perfiles. No, hombre, los de la lista de representación proporcional, esos son los de mayoría. Entonces, el 1 es Ana Augusto, el 2 es yo creo que es Citlali, el 3 es Esquer,
El 4 es la senadora Susana Harp. Yo soy el 5º. El 6º, ¿quién será? No me sé la lista. Se piensa que se quite a los líderes de los partidos la posibilidad de seleccionar a discreción quién se beneficiará de los clubes plurinominales. Se impedirá que se coloquen a puestos a personas corruptas. Ahora resulta que la corrupción de la coalición, no del PRI y el PAN, porque además está la tensión entre Morena, PT y Verde, y el PRI y el PAN están comiendo palomitas y diciendo que estamos vinculados al crimen organizado. Y la propia Viri Ríos fortalece esa posición, aparentando que nos está haciendo un análisis de fondo y que hasta da guiños como de si simpatizara. Y todo el tiempo está metiendo elementos insidiosos de esta índole. Así para Sheinbaum, la batalla por la reforma electoral, no es para la presidenta, para Sheinbaum. Es una lucha por cambiar cómo se eligen, es una pelea por cerrarle la puerta al poder a los políticos corruptos. Ahora resulta que los políticos corruptos entran, los de nuestro movimiento, por la lista de representación proporcional. No habla de los del PRI y el PAN. No, habla de los nuestros. Y se la carga al PT y al Verde. A ver, a Manuel Velasco, el acuerdo era que había que darle un espacio en la lista del Senado. No se le dio. Él entró por la lista del Verde. Porque los 5 participamos en un proceso de Morena. Y el acuerdo era, o a lo mejor le tocaba una diputación federal que tampoco se le dio, o a lo mejor se le ofreció y él no quiso, no lo sé. El primero, la presidencia, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El segundo, coordinar el Senado. No lo quiso porque no había reconocido el resultado, que fue Marcelo Ebrard. El tercero, coordinar la Cámara de Diputados. Era la idea original, no se dio. El cuarto, senador. El senador y coordinó la Cámara. Saltó el cuarto al segundo, porque no era de Morena. El quinto, Manuel Velasco, no le dieron una diputación, insisto, no sé si se lo ofrecieron y él no quiso. Y el sexto, una diputación que es Ricardo Monreal y que coordina la Cámara de Diputados, que se le corresponde al tercer lugar. Número 1 de Rígida, Adán Augusto. 2, Itla Hernández, como había dicho. 3, Esquer. 4, Susana Harp, que me diga que son los más corruptos. Un servidor, que me demuestre. Lauricel Castillo en el 7, que le demuestre. En el 6, Marcelo Ebrard en el 7. Marta Lucía Mitchell en el 8, Javier Corral en el 9, Giovanna Bañuelos, el PT, en el 10, Alfonso Cepeda Salas en el 11, Karina Isabel Ruiz, migrante, en el 12, Alejandro Murad en el 13 y Edith López Hernández, senadora indígena, en el 14. Que diga dónde cuadra todo esto que está diciendo. O en las listas de los aliados. Podemos estar no de acuerdo en la forma de entender la raíz. Dice, el obradorismo está convencido que su reforma electoral le dé herramientas para luchar contra la corrupción. Falso. Lo que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está haciendo es cumplir los compromisos de campaña. Que si la gente piensa que no elige a los pluris, que los elijan directo, punto. Que hay que bajar el presupuesto por partidos, que se baje. Que el órgano electoral se ajuste al marco constitucional. Que haya mayor fiscalización. Todavía le da más armas al INE para fiscalizar a los partidos. Que no entre dinero del narco. Que no haya aportaciones en efectivo. ¿De qué está hablando? Para que sean políticamente más probos. O sea, eliminar las listas de representación proporcional es el camino más rápido y menos desestabilizante para lograr la lucha contra la corrupción. Por favor, Alberto Guzmán por obradorismo
Sheinbaum, usted, maestro del movimiento, está cambiando. Si el plan quisiera poder, seríamos casi esclavos. Exacto. No al sectarismo, es con C. Exacto. Imagínense que estudia el PRI y el PAN 12 horas de jornada laboral y no 40 a la semana. 12 horas diarias. Solo de 5 días son 60 horas. Más 12, más 72 horas de jornada laboral. La lista del Verde, Manuel Velasco, que jugó y su partido le reconoce. Ruth González no es de la lista, Ruth González ganó de mayoría. Está mal, o a lo mejor iba en la lista también y se corrió. Luis Alfonso Silva tampoco, está mal. Él entró. ¿Sí es de lista? Bueno, entonces la segunda seguro se corrió, debe haber entrado otra mujer ahí. El PT solo entró uno, Alberto Anaya, que es el dirigente histórico del PT. Reto a Viri Ríos a que demuestre que Manuel Velasco, Luis Alfonso Silva, Ruth González o Alberto Anaya tienen actos de corrupción. La reto, que esa es la tesis de su último análisis. Ya Hernán Gómez había debatido con ella porque está planteando cosas. J. Cole también entró del PT. Entró J. Cole, así entró una segunda, entró J. Cole Polemski por el PT. Aquí no está. Los del PAN, Marco Cortés, el PAN, pero eso qué tiene que ver con nuestra lista. Irán Vaz, senador Noroña, en mi humilde opinión, que los momentos políticos de México han sido tergiversados por la mala publicidad, el cero comunicación por parte de los legisladores para explicar al pueblo de México, pues sí hay que explicar. Pues explico y pues quien quiere oye y quien no, no. Ricardo Anaya en el 3, Lili Teis en el 4, Enrique Vargas en el 5, Laura Esquivel, compañera Baja Sur en el 6, Michelle González en el 2, no me acuerdo que esta vez, aquí falta, ¿no? Del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Carolina Villano, Pablo Angulo, 2 de los 4 golpeadores en la lista, Cristina Ruiz. Esos señalamientos podrían aplicar a la oposición. Y esos legisladores pueden estar como legisladores si van a donde sus fuerzas políticas son fuertes y la gente sigue votando por el PRI o por el PAN. O sea, es falso que estos mecanismos le cierran el camino a nadie. O sea, es mucho más complicado para los que van por la lista, por la circunscripción. Pero quien compite en su distrito, pues tú vas de mayoría al mismo distrito de los demás, y si no ganas y obtienes un alto porcentaje, pasas en la lista de los 100. Lo más duro, y en eso, ¿cómo quita lo corrupto? Que porque vas a ir a 8 estados a recorrer, o a 5, o a 4. O sea, ¿de qué me habla? ¿Qué está planteando? Fueron compromisos de campaña de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Puedes compartirlos o no, puedes criticarlos o no, pero no puedes discutir que no eran sus compromisos. Es una mala fe de la gente que está metiendo la cizaña interna, corrupción, sectarismo, traición, para echarnos a pelear. Eso es lo que quisieran. Pues digo, no de balde, trabaja para Televisa. Yo inclusive lo dicho aquí de Denise Merker, pensé que era decente y luego vi comentarios pues, muy sesgados también. Pues no de gratis trabajan para quien trabajan, ¿no? Pues ni qué decir de todos los demás, de Leopoldo Gómez, Riva Palacio, hacen el papel, pero son policías buenos y policías malos. Unos hacen el papel más pedestre, otros menos pedestre para que sobreviva su tercer grado, pero son en esencia lo mismo. Es como pensar que en Azteca alguien actúa de buena fe ahí. Eso más deteriorado todavía.
Televisa cuida ciertas formas. La verdad es que Merkel ha tenido una trayectoria, en términos generales, respetable, a mí me parece. Pero pues también de repente suelta estas maneras que acaban siendo. Este artículo es insidioso, absolutamente insidioso, insostenible si le rascas tantito en sus razones. Porque además, otro que se hace pasar como el círculo ahí que tiene información y que está dando luz de qué es lo que guía C.P.A. Patterson. Igual, insidioso. Entonces, se hace política con mujeres y hombres de carne y hueso, con virtudes y defectos. No hay ningún santo. Pero esto de que corrupción y que es el gran tema y que se va a resolver así es ridículo. O sea, con esta reforma, resolver es tan absurdo el planteamiento como quienes dicen que es la ley Maduro, o quienes dicen que está abriéndose la puerta al narco, o quienes dicen que está acabando con la imparcialidad del INE, o Lorenzo Córdoba, que decía que estaban ahogando al órgano electoral. Lo único que está tocando son los ingresos que desde él, desvergonzado, nunca debió cobrar más que el presidente de la República. Estuvo violando la Constitución todo el tiempo. Entonces, ¿de qué me hablan? No les voy a decir qué creo que va a pasar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tergiversen, entren al golpeteo y tal. Nada. Nada es nada. Entonces, finalmente llegó la iniciativa. Está bien en los objetivos que se plantea. Reitero, si yo pudiera algo modificar, iría los 200 igual. Los 200 igual en los 300 distritos y de ahí salen los 200 en los mejores porcentajes. Pero lo único que yo movería si se pudiera, no movería nada. Tal cual. Podría dejar los tiempos que tenían de radio y televisión, pero en esencia, y reitero, la votaré a favor. No estoy diciendo que voy a intentar moverle nada. Ya lo estuvieron discutiendo, ¿no? Bueno, pues todo así. Tan. Si pasa en la Cámara de Diputados, viene acá la discusión. Nosotros ni adelantamos vísperas, vamos a ver, vamos a darle seguimiento, vamos a estar cerca del proceso en la Cámara, por si hubiese algún cambio. Pero le tocó a la Cámara de Diputados el papel del debate inicial. Exacto, Maquinaria Raigosa, Lorenzo Córdoba. Este es con V, hay de los dos con B grande, pero este es con V. Hay con B grande también. Sí, pero ni siquiera le pega al PRIAN. No le pegan a nadie, porque a ver si vas a hacer campaña, pues vas a hacer campaña, punto. O sea, como si en los diputados de mayoría y diputadas de mayoría no hubiera habido, ¿quiénes votaron el IVA de 10 a 15 y de 15 a 16? Los diputados de mayoría, el PRI y el PAN, hombre. ¿Quiénes votaron por privatizar Pemex, entregarle a las compañías extranjeras, liquidar Comisión Federal de Electricidad? Los diputados de mayoría. Yo les he insistido, porque ha sido una discusión muy dura esa. No se quiere oír, no se quiso oír, pero además es insustancial a estas alturas, porque no se está planteando, simplemente se cambia la forma de elección. Muy bien, muy bien. Que la gente vote por ellos, muy bien. Entonces ya ni siquiera hay que discutir eso. Pero ningún cambio contrario al pueblo hubiera sucedido si los diputados de mayoría no lo hubieran votado a favor.
todas las reformas neoliberales, como lo que votaron los senadores de mayoría en Argentina, la jornada de 12 horas, aquí el PRI y el PAN acabó con los derechos laborales, acabó con el ejido, entregó el petróleo, acabó con el Estado laico, acabó con todo. Con el voto de los diputados y diputadas de mayoría, y los senadores y senadoras de mayoría, las reformas estructurales de Peña, la privatización de la educación pública, que era el desvergonzado de Aurelio Nuño, según defensor de la educación, quien no lo conoce, que lo compra, y quien no tenga memoria, que le crea. Pusieron los de mayoría, senadores y senadoras del PRI y el PAN de mayoría, diputados y diputadas del PRI y el PAN de mayoría, y alguno que otro traidor del PRD. ¿De qué me están hablando? No es la vía. A ver, Maru Campos es gobernadora de representación proporcional que tiene una casa que solo su terreno vale 31,5 millones de pesos. ¿Es así mansión? No, ganó de mayoría. No hay gobernadores de representación proporcional. ¿Cómo se llama la gobernadora de Guanajuato? ¿Qué se apellida Muñoz Ledo? Igual, tiene un caserón junto al exgobernador ahí en una... Livia García Muñoz Ledo, ¿no? Livia García. Sí, es en mayoría. No hay gobernadores de representación proporcional. Los gobernadores de Querétaro, que han hecho negocios inmobiliarios a lo chacal ahí con el municipio del Marqués, es de mayoría, no son de representación proporcional. Herú Martínez, se les olvida que Margarita Zavala ganó en Miguel Hidalgo. Ella ha sido... A ver, ¿cuántos periodos lleva Margarita Zavala? No sé, este es el tercero, creo. Creo que este es el tercero. Si no, mínimo ha sido 2 veces diputada de mayoría continua. Es el tercero ya. Ha ganado 3 elecciones consecutivas Margarita Zavala, de mayoría. A ver, explíquenme eso. Explíquenme eso. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Tú mandas a un cuadro que tú quieres cuidar, a un territorio donde tu partido es fuerte y gana. Tan sencillo como eso. Pues ya está, ya todo el mundo tiene la iniciativa, tiene lo que ya había dicho la compañera presidenta, no hay cambio en nada. Tal cual, había ya inclusive circulado algún documento, pues en esencia es el mismo. Será en otra reforma, lo de las elecciones del Poder Judicial y otros temas que había ahí. Lo estrictamente electoral, aquí está planchado, muy acotado, nada de lo que han dicho, el control del órgano electoral, se acaba el PREP, el partido de Estado, se sobra, representa, nada, nada, nada.